muy buenas tardes. Soy Luis Enrique Olarte, soy médico. Soy uno de los integrantes del Comité de Alerta Hídrico-Ambiental que se constituyó debido a la sanción de la Ley 3076 en el año pasado en la provincia de Neuquén. Hoy decidimos iniciar una serie de visitas al interior para tener un contacto directo con la gente que habita las distintas zonas de la provincia, solicitándoles por un lado información y por otro lado para informarle a la gente que está aquí en esta zona, que es la zona de Vista Alegre, Centenario, San Patricio, Añelo, para informarle de cómo es el funcionamiento del comité y que por otro lado llevar a través de los informes que vamos levantando o recibiendo de intervenciones de la gente de nivel local, llevarle toda esta información también a la gente que por ahí organismos públicos, estatales, cuyos representantes no suelen acompañar este tipo de visita. Y bueno, nosotros que estamos apostando a un cambio cultural, no solamente de los procedimientos legislativos, sino también un cambio de cultura en la población en general, en las organizaciones, en distintos niveles del poder público, sea provincial, sea intendentes, sea nacional incluso. Como la región nuestra tiene muchos problemas ambientales, generalmente empezamos lo de cada localidad. Por ejemplo, acá en Vista Alegre es un problema de las cloacas, el problema de la falta de cloacas, el problema de la posible o la permanente, posible y constante perturbación por los yacimientos de extractivistas de petróleo no convencional, también algunos problemas que tiene el tratamiento respecto a la actividad productiva histórica que tiene la zona, que es la fruticultura, y bueno, se van sumando problemas ambientales que habitualmente no tienen la debida priorización en las actividades de gobierno. Bueno, mi nombre es Milton López, soy vecino del barrio Costa de Reyes, esto queda en el municipio de Vista Alegre, sería a 30 kilómetros de Neuquén capital, sobre el río Neuquén, sería al norte de Neuquén capital. Y bueno, estuvimos acá reunidos en este salón comunitario para tratar la ley de emergencia hídrica ambiental, de alerta hídrica ambiental. Entonces estuvimos exponiendo un poco sobre los distintos puntos de contaminación por efluentes cloacales, por desagües y por lagunas que no están siendo saneadas por el gobierno provincial. Bueno, nosotros en Vista Alegre también tenemos una matriz productiva que está relacionada con la fruta de carozo, con la fruta de pepita, fruta de exportación, galpones de empaque. Entonces tenemos una emergencia. Hace muy poco nos enteramos de que nos quieren hacer hidrofractura en nuestras tierras productivas y a la orilla de nuestros ríos, y esto generaría mucha contaminación y esto traería mucha muerte para nuestra comunidad. Entonces estamos también luchando en contra del fracking, diciendo que Vista Alegre ya tiene una ordenanza que prohíbe el fracking y que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén se encargó de anular esa ordenanza. Entonces, bueno, no se están respetando nuestros derechos constitucionales, no se están respetando los derechos humanos de cada uno de los pobladores de acá de la comunidad. Entonces queremos denunciar eso públicamente, y este paso que tuvimos hoy acá es para que la gente vea nuestro compromiso también con la sociedad y con el medio ambiente.